Nuestro paraguayo londinense ya está preparado, como todos los viernes, cumpliendo este mes completo, como habíamos acordado. Julio Benedetti, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Mario. Antes que nada, feliz día de la juventud a todos por ahí, feliz día de la primavera. Gracias. Nosotros acá estamos entrando en el otoño, pero el verano se rehúsa a ir. Fue un día estupendo acá, la verdad que bien soleado, ninguna nube, un día muy lindo, 16, 18 grados está haciendo ahora mismo. Hay que aprovechar porque después ya viene el invierno duro de Londres, ¿no? Sí, claro, aunque yo estoy aquí con campera, ya hace fresquito a la noche, pero igual está muy agradable. Bueno, un gusto como siempre, Julio. Completamos 4 viernes seguidos. La verdad que te agradecemos porque recorrimos una parte de Londres, vimos un poco esa vida extraordinaria de una capital mundial de tanto movimiento. Pero ahora mismo, ¿dónde estás? Bueno, estoy en un lugar que a mí, la verdad, esto es la arquitectura que hay acá, un lugar muy, muy famoso de Londres, que es el Tower Bridge. Te voy a mostrar un poco, voy a caminar a través del puente para que vean. ¿Cómo no? Es un lugar increíble. A ver, voy a apagar un poquito la luz aquí. Dame un segundo. A ver si pueden ver ahí. Ah, Bueno, voy a ir espectacular. caminando y podemos hablar, si querés. Esto se llama Ahí, mira Tower lo que Bridge. Sí, es Tower Bridge. Correcto. Uno de los dos grandes puentes ahí del centro de Londres. El otro es el London Bridge, ¿verdad? El London Bridge, sí, la gente se confunde mucho por London Sí. Bridge y Tower Bridge. Se van al otro, que está del otro lado, que está, bueno, a ver si puedo llegar hasta ahí. Voy a ir caminando a poco y te voy a Sí. mostrar bien lo que es la arquitectura. Es impresionante. Impresionante. Había, no sé si es así la historia de que eso se usó un tiempo también como cárcel. Tiene, de hecho, la parte de la torre tiene oficinas, tiene un lugar para seguramente ahora otras actividades, pero son 2 torres que en realidad funcionan como tales. Sí, sí, la torre sigue funcionando. O sea, el puente se abre para que pasen los barcos. Ajá. Y imagínate, eso tiene desde 1894. Mira la cantidad de gente que hay. Perdón que estoy Sí, sí. caminando. No, espectacular. Muy lindo, es demasiado lindo el lugar. Estamos viendo la caminata tranquilo, vos andá tranquilo que estamos disfrutando. El río Támesis es el que cruza por debajo. Déjame ver si puedo darte una imagen por acá. Sí. Mira ahí, Wow. impresionante las luces. Impresionante. Ahí. Viernes de noche en Ese Londres. ese edificio que se ve ahí se llama The Shard. Es un edificio bastante nuevo, creo que tiene 5 o 6 años. Y allá arriba en la cúpula tiene un restaurante que se ve toda la ciudad. Es increíble. Yo ya estuve ahí, es impresionante. The Sharp. The Shard, sí. Correcto. Y uno yendo por este camino, estás yendo del otro lado, si mal no recuerdo, estaba el castillo de Enrique VIII. Aquí está, ese sería el Tower of London que está aquí, a ver si puedo mostrarte. Ahí están todas las joyas Ahí de veo. de la Correcto. Se ve un poquito ahí, a ver. Esas murallas son las murallas de ese castillo. Exacto, es el Tower of London se llama, que ahí están todas las joyas de la realeza. Y poder visitar, es un museo ahí impresionante también. Impresionante. Dicen que ahí le liquidó Enrique VIII a alguna de sus esposas. Julio, Sí. Julio, para visitar esos lugares, ¿cómo haces para ingresar? ¿Se paga algo? ¿Es caro? ¿Es gratuito? Y bueno, acá en Londres se paga hasta por respirar prácticamente. Sí, tenés que pagar y tenés que irte a la website de ellos, a la página web. Y acá, impresionante, este lugar es increíble. Seguimos recorriendo, ahí están los double decker, los ómnibus 2 pisos, todo el Bien. tiempo. Una cosa, 24 horas funciona el servicio de bus. Sí, Mario, el bus no para, es nocturno. Yo una vez hice la nocturnidad, que es bastante pesado porque manejar toda la noche y tener que aguantar un poco los borrachos y la gente loca. Claro. Espectacular. Claro que es.
el movimiento de un viernes de noche intenso. Pero Vamos a ir caminando. Voy a seguir caminando y vos me hablás porque sí, tranquilo. Tengo que dar la vuelta aquí. Caminar Ya mostramos tranquilo. La vista ciudad es por acá, espectacular. Sí, estamos viendo el Támesis, que es el río emblemático de Londres. El Sharp, que nos mostró recién Julio. Ese buque que está ahí es un buque de guerra que está hace tiempo ahí. Hay un museo también ahí. Es bastante interesante. Y acá, a ver, te voy a mostrar un poquito acá arriba, si se ve. Ahí donde pasa hay una pasarela que es transparente. Vos, si te subís ahí, puedes ver desde arriba. Causa un poco de impresión, pero desde arriba se ve. Es extraordinario, que es un tour que se puede hacer también. Exacto. Y acá está el puente, ve que acá se abre. Sí. Y cuando se abre el puente, está el semáforo y para todo el tráfico. Y hay una historia muy simpática, Mario. El año pasado se quedó trabada este puente y estuvieron casi 15 días para arreglar. Y un caos fue el tráfico. Ah, quedó elevado. Quedó elevado y quedó trabado. No podían más. Qué Y bárbaro. tuvieron que venir los mecánicos. Imagínate lo que habrá sido eso. Claro, Yo me acuerdo de ese día, yo estaba trabajando y en la radio le desviaban a todos los colectivos de esa zona. Sí, porque es un cruce vital para Londres. Tanto el London como el Tower Bridge son cruces vitales. El otro puente te lleva hasta el Parlamento, si mal no recuerdo. Exacto, bueno, hay varios puentes, como ves, no sé si puedes ver ahí, ese que se ve desde acá es el Sí. London Bridge, que es el otro Ahí que está la London gente Bridge. se confunde. Correcto. O sea, puede hacer todo un circuito, digamos, cruzando de un lado a otro, primero por el London, venir hasta el Tower y dar la vuelta ahí, y un hermoso circuito. Exacto, así mismo. Ahora, me impresiona el Voy a seguir tránsito. caminando. Me impresiona la cantidad de autos. No, hoy Mario, el tráfico era un caos aquí en Londres, pero hay un problema de suministro de combustible. Ok. Y las gasolineras, ahí la gente salió como estaba un poco, quería cargar el combustible, había pánico en la ciudad, en serio. Que podía haber Y escasez. se apuraban, se apuraban para ir a las estaciones de servicio, para cargar el combustible, pensando que se va a acabar, pero no se va a acabar. Claro, estamos hablando de una ciudad que con su área metropolitana debe estar por los 6, 7 millones de habitantes más o menos. Creo que llega a 10. A 10, claro. La verdad. Porque, Sí. porque son varios condados que están unos pegados a otros, sumando todo. Tener un área de por lo menos, como vos decís, 10 millones de habitantes, no es poca cosa. Otra cosa que estamos observando ahí, inclusive con un poco de embotellamiento, parece la avenida Ciudad Ayala o Miami, como diría el presidente de la República, pero es Londres, lo que estamos viendo con Julio Benedetti en vivo. Está bien protegido el cruce peatonal también por lo que veo, Julio. Sí, acá, mira, hay una barra, no sé si puedes ver. Sí, El puente que está al lado del Parlamento pusieron unas barras de hierro porque hubo un atentado hace unos años. me acuerdo. Entonces pues, ahí no puede pasar nadie. Imagínate si algún coche llega ahí se rompe todo. Entonces, mira, acá viene un amigo del sindicato también. Ahí está un Están compañero cruzando ahí. extraordinario, extraordinario. Qué impresionante el movimiento. Ahora son allá que las 12 de la noche. Son las 12:07 más o menos, sí. Claro. 12, ya sábado. Ya es sábado. Bueno, genial. Ahí está completando prácticamente el cruce, ¿eh? Exactamente, le estoy haciendo un paseo diferente, porque normalmente la gente se pone al otro lado y como pues eso quería mostrarle desde acá. En bicicleta también se puede pasar. Sí, yo pasé varias veces, María, muchísimas veces pasé por acá. Espectacular. Bien iluminado. Y esa famosa rueda gigante de Chicago está al otro lado, ¿no? Ah, no, ese está más alejado, ese Más ese alejado. está al lado opuesto del Parlamento sería. Claro. Más hacia el London Bridge. Exacto. Bueno, hay un teatro de los sueños también ahí de Shakespeare que creo que conservaban todavía casi como era originalmente.
hasta ahora está cerquita más o menos del Parlamento. Del Parlamento, sí. 10 minutos caminando. Sí, de donde el lugar que yo estuve el otro día de los corazones del PAP. memorial de COVID. Ah, el Memorial COVID, sí. Zona de muchos pubs para tomar una buena cerveza negra Sí, y cantar viejas canciones inglesas. Bueno, Julio, extraordinario, realmente muy bueno esto. Y preparaste algo especial para nosotros, mostrando tu lugar de trabajo. exactamente, algo en agradecimiento, bueno, al programa Info 18 horas, a vos y a toda tu audiencia y a tu periodista ahí. Espero que disfruten. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a pasar el video que hiciste y relatás vos, si podés ver ahí en tu cámara, relatás lo que estás viendo. Entonces, ponemos el Dame un material, segundito. ahí estamos Dale, comenzando. ahora te veo. Ahora te veo. Dejarle pantalla completa al ómnibus a la oficina de Julio, ahí está, esta es tu oficina. Exactamente, ahí en mi oficina, ahí le doy una vueltita por la escalera, ahí arriba, ¿cómo se ve? Impecable el ómnibus, ¿eh? Sí, ese me tocó, pero hay veces que cuando trabajo por la tarde está muy sucio, pero igual siempre me limpian todo. Claro. Idéntico a los buses de Asunción. Estamos comparando con los buses locales nomás. Pero sí, esto obviamente cada vez que llegan a la estación se procede a una limpieza. En los tiempos del COVID habrá sido más exagerado esa desinfección o no. No, Mario, lo que sí nos exigían para sacar del garaje es que esté limpio. Correcto. O sea, desinfectado. Y había una cinta, así como en los baños hay cinta. Si no tenía esa cinta, yo no podía sacar el ómnibus a la calle. Ah, ok. Bueno, ahí está un típico recorrido desde la visión del chofer. Eso es visión del Esa es la chofer. parte de arriba. Ah, por eso le iba a decir, muy alto. Ahí manejaba otro y vos te ibas arriba. Acá sí era visión del chofer. Eso sí, más o menos lo que yo veo. Evidentemente no podía meter mi teléfono, pero un amigo me firmó. Ok. Ahora, no son tan grandes las calles, Julio. Bastante, hay rutas que son angostas y muchas veces le hice retroceder a varios coches porque no podía pasar. Espero que no pise ningún ciclista. No. Eso que visto ahí en Paraguay, si yo hago acá, me sacan la licencia al mínimo. Claro, es inadmisible. Se tiene un gran respeto al peatón, al ciclista, incluso a los animales. Una vez vi que en la zona de Hyde Park paran los taxis, los ómnibus cuando pasan los famosos patos que están ahí en la laguna del Hyde Park. O sea, me pasó, Mario, cuando yo estaba haciendo mi entrenamiento para sacarme la licencia, me pasó eso en el examen. ¿En Y serio? tuve que esperar, y mira, imagínate los nervios que tenía, estaba en un examen y pasaban los patos, y me miraba el instructor. Va la diapota y nada. Entonces tenés que esperar porque el pato es sagrado. Ese pato para los ingleses es sagrado. Es una familia de patitos que pasa a la calle. Ah, increíble. Una elegancia, Exacto, pasa, porque tiene que esperar. Todito, tiene que esperar que pase todo y después tiene que pasar el resto. Para todo el tráfico. No es como acá que Para robamos todo, los patos y el comisario después recupera. Sí, para el tallarín. No, impresionante, realmente es un gusto, Julio, vivir esto. Lo hacemos así espontáneamente porque valoramos tu gesto, la buena onda que le pusiste, mostrarnos un poco una capital mundial y cómo vive un paraguayo, cómo vive un compatriota, trabajando y también disfrutando de un lugar tan fabuloso como Londres. Por último, ¿conoces cuánto por ciento de Londres, de acuerdo a tu experiencia? Perdón, no te escuché. ¿Cuánto por ciento de Londres más o menos crees que conoces? Porque nunca va a conocer todo. Pues, imagínate, Mario, yo vivo aquí hace 10 años y sigo conociendo cosas. Imagínate, esto no es una ciudad, esto es un país. Exacto. Tiene ese concepto de ciudad-nación como Roma, como Ciudad de México. Son ciudades-naciones que prácticamente, ¿no? Qué bueno, qué buena Exacto. experiencia. Bueno, querido Julio, te agradecemos mucho. Fue un ciclo extraordinario. Te decía que ahora para fin de año vamos a armar algo especial de Christmas con todos los paraguayos que nos muestren la Navidad en esos lugares tan fabulosos, si te parece. ¿Hace más frío nomás? Ahí ya vamos a estar con campera, con bufanda, ¿sabes? Con gorro.
Bueno, gracias en serio, Julio. Excelente trabajo. Lo fuimos perfeccionando a poco. Y no olvidemos que esto está en YouTube también. Mario, ¿puedo enviar un saludito si se puede? Por supuesto. Mira, el domingo del cumpleaños de don Julio Benedetti López, mi papá, que cumple 78 años. Le quiero mandar, él le está viendo ahora, así que le mando un saludo. ¡Qué grande! Don Julio Benedetti. Saludo entonces para él también de nuestra parte. Y que lo pase muy bien. Bueno, querido Julio, gracias por este servicio extraordinario. Danos una vista, tengo ganas de mirar otra vez el puente. Danos una vista final, así yo voy soñando de que estoy en Londres. Era, sí. Ya te cansaste de traer mi cara, pero bueno, voy a dar la vuelta, no te preocupes. No quise decir eso, pero ahí está, tiene un proceso, ahí está. Te leyó la mente, Mario. No. Lo que pasa es que si fuera una señorita, Julio, por ahí. ¿Verdad? Pero no. Más allá de eso. La próxima me pongo peluca, no te preocupes. Me imagino que no estoy yendo a Nazaret, sino que estoy yendo a Londres Claro. después de terminar el noticiero. Julio, un abrazo grande. Nos vamos con estas imágenes. Será hasta muy pronto. Muchas gracias, Mario. Un saludo a vos, a tu audiencia, a tu